Hola, que Dios te bendiga, soy Germán Feldman, te mando un abrazo grande de Argentina. Y bueno, hoy se conmemora aquí en Argentina, 14 de junio del 2020, lo que pasó un 14 de junio en 1982. Y esta conmemoración y homenaje también a los caídos de Malvinas, y es un día, o el día de la máxima resistencia. Así se llama, o lo llamamos, el día de la máxima resistencia. Fue el día del cese de las hostilidades de fuego en el Atlántico Sur, en el combate en la guerra de Malvinas, donde los soldados y las tropas argentinas fueron tomadas prisioneras, y yo estaba entre esas tropas, y bueno, estuve prisionero, y al lugar donde me llevan, prisionero, cautivo, confinado, era un lugar donde era un depósito donde había hormas de queso tiradas en el piso. Y lo más puntual que me acuerdo es que esas hormas estaban llenas de astillas de vidrio por las mismas explosiones que había o hubo en el combate, y habían roto los vidrios del galpón y habían impregnado esas hormas de queso de pedazos de vidrio, de astillas de vidrio. Y al estar prisionero vos estás constantemente tirado en el piso, y si estás caminando, te trasladan de un lado a otro, vas con las manos en la nuca. Bueno, la cuestión, que en este caso estábamos tirados en el piso, las hormas de queso, y como te digo, impregnadas de pequeños trozos de vidrio. Con el mismo vidrio corté el queso y comí el queso, y lo ingerí, lo comí con vidrio, con pedacitos de vidrio. Porque había parado la guerra, era 14 de junio de 1982, el día de la máxima resistencia, y bueno, fuimos llevados a estos galpones. Y si bien habían parado los ruidos, como te decía, habían parado las balas, las bombas, los gritos y un montón de cosas que se vive en una guerra, lo que no había parado era el hambre. Tampoco había parado el congelamiento, que la mayoría traíamos. Tampoco había parado la ansiedad, de aunque estábamos tirados en el piso, adentro era una adrenalina, un estado de alarma, y un sinfín de situaciones que pasan por el interior, donde uno vive mucha presión y opresión. Y bueno, al comer obviamente esos vidrios, o ese queso con vidrio, me agarré una gran descompostura, y hoy acá estoy, muchos años después de Malvinas, en el 2020 y 14 de junio, y también conmemorando este día como veterano, como de guerra, como argentino. Pero algo me pasó en ese galpón donde estábamos prisioneros, y con la descompostura que al comer lo que te cuento, que empecé a tener mucha fiebre y mucha fiebre y mucha fiebre, y empecé hasta a alucinar literalmente, y me veía que estaba enfrente de una catedral que tenemos aquí en Mar del Plata, muy conocida y de muchos años, una iglesia, y enfrente hay una plaza, y yo me veía sentado ahí escuchando los pajaritos. A la vez mi casa, donde yo vivía antes de ir a la guerra, estaba enfrente de esta catedral y enfrente de la plaza. Y era algo muy lindo escuchar los pajaritos, ver la plaza, pero vos sabés que de golpe abría los ojos así y veía que estaba prisionero, que seguía con hambre, más la descompostura de lo que había comido con vidrio, el queso con vidrio, y más todo lo que te cuento que había vivido. Y cómo deseaba que realmente hubiera sido realidad que estaba en ese momento enfrente de la catedral, enfrente de mi casa y en el banco de la plaza. Te cuento que estuve varios días prisioneros, fuimos liberados, fuimos trasladados en el Norland, algunos en mi caso, en un buque
inglés hasta Comodoro, y de ahí nos trajeron a Mar del Plata. Y al pasar el tiempo me encuentro en esa plaza, enfrente de mi casa, enfrente de esa gran iglesia, de esa catedral, y escuchando los pajaritos. Y realmente le di gracias a Dios, porque nunca pensé que iba a salir de aquella situación. Y hoy, muchos años después, en un 2020 y en un 14 de junio, conmemorando el día de la máxima resistencia de las tropas argentinas, que tuve el honor de ser parte, te das cuenta que tu futuro no solo no depende de vos, sino depende de ni tampoco depende de lo que vos estás pensando en tu presente. Depende de Dios. Hay un versículo bíblico que es muy importante para mí. Está en Marcos 9:23. Habla de la fe y dice: al que puede creer, todo le es posible. Yo en ese momento, creo que en el campo de prisioneros, en ese lugar, no tenía fe. Alucinaba por mi malestar físico, como te decía, por el frío, el hambre, los 68 días de combate y todas las secuencias y situaciones vividas, y uno estaba colapsado interiormente, exteriormente. No era un tema de fe, era un tema de un deseo, de un anhelo, de una ilusión que se me cumplió. Y yo no sé si hoy tenés fe, no tenés fe, o si tenés un anhelo o una ilusión y estás en medio de una situación que te sentís prisionero, te sentís confinado, te sentís colapsado interiormente, quizás no físicamente, pero sí emocionalmente o psíquicamente, y te imaginás un futuro, pero cuando te despertás en la realidad, volvés a saludar con el codo, volvés a tener el barbijo, hay distancia social, las cuarentenas siguen, se flexibilizan, siguen, y eso genera un montón de incertidumbre y de situaciones. Y vos decís: ¿hay futuro o tendré que vivir este presente y esta realidad para siempre? Y volviendo al tema de la fe, vos sabés que la fe puede cambiar cualquier situación, pero la fe, ¿en quién o en qué? En el autor y el consumador de la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se cree y la convicción de lo que se espera. Algo que no está en este presente, algo que vos tenés la certeza que ya está y lo estás esperando que venga. Como yo esperaba estar en esa placita enfrente de mi casa, escuchando los pájaros, y allí me encontré. Y hoy me encuentro con otro anhelo que tuve en la guerra, porque yo en la trinchera había conseguido una foto de una familia que no era mi familia, era un grupo familiar en una revista, y la pegué en la trinchera y la miraba como que fuera mi familia. Y siempre decía: cuando esté de nuevo con mi familia. Después también conseguimos otra foto que tuve en otro lugar, y era la foto de la costa de Mar del Plata, y le habíamos puesto Mar del Plata cuando te tenga en mis manos. Y era la certeza de lo que se esperaba, la convicción de lo que no se veía. Pero realmente no sabíamos que estábamos moviendo principios de fe. Y hoy te puedo decir que el justo por la fe vivirá. No por lo que siente, no por lo que está viviendo, sino por lo que cree. Y cuán importante es creer, no en una religión, sino, como te decía, en el creador, en el autor, en el consumador de la fe. ¿Quién es? Jesús. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, pero todas las cosas visibles e invisibles
Y todo el mundo y el universo está sustentado a través de su persona, a través de la fe, a través de Jesús, a través del Verbo hecho carne. Y Jesús no solo murió, sino que resucitó y está vivo hoy. Y Él te quiere sacar, porque quizás estés en un día de máxima resistencia. O quizás estás llegando a los días de máxima resistencia. O quizás ya sientas interiormente que no resistís más. Todo lo que has comido, no es queso con vidrios como yo, pero quizás has comido muchos sinsabores, muchas noticias, has somatizado muchas situaciones y has vivido muchas cosas en la cuarentena que hacen emerger otras cosas que ni uno mismo sabe que están, y realmente es un valor agregado a lo que se vive. Todo eso tiene que salir, todo eso tiene que ser sacado, porque bloquea la mente, porque nubla el entendimiento, quita la visión y es más, te desesperanza, te desanima y te saca de enfoque. Te saca, como dicen los boxeadores, del ring cuando te dan un golpe tan fuerte y te choquea, te sacan de eje. Y yo no sé si estás en este día, como decimos los veteranos de guerra, 14 de junio, en el día de la máxima resistencia. Pero mi consejo, mi oración, mi pedido, es que te acerques, y te reitero, al autor y consumador de la fe, Jesús. Él a nadie, jamás, nunca echa fuera. Dice, clama a mí y yo te responderé. Que el que pide, recibe. Que el que busca, encuentra. Que el que llama, se le abrirá, más allá de tu condición. Yo en este día, si estás con tu resistencia en lo máximo, si estás llegando a lo máximo de tu resistencia, si ya no sabes cómo resistir, yo quiero animarte a que recibas a Jesús en tu corazón y con Él ese don del autor y el consumador de la fe, el don de la fe, para que se cumpla lo que te decía en Marcos 9:23, al que puede creer, todo le es posible. Y por ahí hasta no creas, por ahí hasta estés decepcionado, por ahí estés hasta desilusionado, por ahí estés hasta incrédulo. Mirá, los discípulos cuando caminaron con Jesús, uno le tuvo que decir, Señor, ayuda mi incredulidad, ayuda mi incredulidad. Y que aunque le tengas que decir eso, acá lo importante es que recibas el rescate, es que recibas al autor y consumador y que puedas con esa fe que Él va a aplicar en tu corazón, tener la certeza de lo que esperás y también la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Eso. Y nosotros necesitamos ver lo que no se ve, esperar lo que no tenemos y creer en lo que no creemos, o creer más si sí creemos. Y yo como creyente, no como religioso, porque para mí Jesús no es una religión, es una relación. Es el que me trajo de Malvinas, es el que me sentó en la placita, el que me hizo escuchar los pájaros, el que me dio hijos, nietos. Y hoy en medio de una pandemia mundial, por misericordia y milagro puedo estar vivo y teniendo la fe que cambia la situación, la fe que cambia el tiempo, el espacio, la materia, la fe que extiende la mano de Dios hacia aquel que la necesita.
Y hoy por ahí nos estamos saludando con un codito, tocándonos el codo. Pero Dios quiere realmente extenderte su mano. Dios quiere abrazarte y Dios quiere que dejes entrar a Jesús en tu corazón. Si vos así lo sentís en este día que estamos homenajeando y honro y abrazo a cada veterano de guerra, pero todos hoy estamos viviendo una guerra, todos estamos resistiendo y hay niveles de máxima resistencia. Y vos sabés si estás recibiendo esta palabra y es para vos, yo te pido que hagas esta oración. Señor Jesús, estoy cansado. Señor, hay veces que me siento bloqueado. Hay veces que me siento aún con la visión nublada, la visión en el futuro y tengo temor en este presente. Me ha alcanzado el estrés de esta batalla con la pandemia, con la situación social, con los cambios tan drásticos que estamos viviendo como humanidad. Te quiero pedir que vengas porque necesito creer. Y si creo, necesito creer más. Y no creer en una religión o en una institución. Quiero creer en el autor y el consumador de la fe para que me dé la certeza de lo que espero y para que por la fe reciba la convicción de lo que no veo. Quiero que cambies este presente mío. Y si en algo, Jesús, yo te ofendí, te pido perdón. Si en algo me enojé, te di la espalda o no te creí, te pido perdón. Aún te pido que ayudes mi incredulidad, porque yo quiero tener fe para pasar este momento. Y entiendo que tú eres el autor y el consumador de la fe. Y necesito que vengas a mi vida. Por eso ahora, Jesús, yo te pido que vengas a mi corazón. Te pido que vengas a mi vida. Te acepto, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Jesús, te doy mi vida y te pido en el nombre poderoso de Jesús que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra que estoy viviendo, en la nación, en el lugar, en la familia, en medio de esta pandemia. Yo te doy gracias porque creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Y creo por la fe que muchas situaciones que se me han ido de mis manos, muchas visiones, muchos sueños, Padre, tú los vas a hacer realidad y aún me darás paz en medio de la tormenta. Saca de mí la angustia, saca de mí la depresión, saca de mí todo exceso de estrés que me ha traído desánimo, que me ha traído ansiedad, que me ha traído pánico. Te lo pido por la fe en el nombre de Jesús, creyendo que al que puede creer, todo le es posible. Haz posible en mí la sanidad de mis emociones, haz posible en mí la sanidad de mis recuerdos y quita toda presión u opresión de toda esta batalla, de toda esta resistencia que a veces en mí llega al pico, llega al máximo. Y pido este milagro de descanso, de sanidad. Y te doy gracias, Jesús, porque no es por vista, es por fe. Te pido esa fe que cambia la materia, esa fe que cambia el espacio, esa fe que cambia el tiempo,
esa fe que nos posiciona en los lugares que ni nuestros ojos vieron, ni nuestros oídos oyeron, ni nuestro corazón pensó, pero son esos que tienes preparados para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Yo te doy gracias por hacer esta oración y ahora quiero bendecir tu situación. Quiero dar gracias a Dios por tu vida. Quiero dar gracias a Dios por tu hogar. Quiero dar gracias a Dios si hiciste esta oración y que sepas que el autor y el consumador de la fe, Jesús, entró a tu corazón. Que podés hablar con Él día y noche, que podés tener una relación, no una religión, una relación con Jesús, y que sepas que tanto te amó Dios, tanto te ama Dios, que envió a Jesús para que ninguno nos perdamos, y tengamos esta vida y vida eterna. Por eso recibe esta bendición. Habla con Jesús cada día. Si tenés una Biblia, yo te cité 2 versículos, 3, pero tenés promesas. Ahí tenés realmente la brújula del peregrino, es el manual del fabricante. Léela, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Deja que tu espíritu reciba la palabra de Dios de a poco, lo que vos puedas, pero empezá a leer y empezá a hablar con Dios y vas a recibir la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. En este 14 de junio, este veterano de guerra, un humilde servidor, está también honrando a los veteranos de guerra caídos y está pidiendo a Dios que levante a aquellos que no dan más en esta guerra contra el COVID-19. Que Dios te bendiga grandemente.